tengo el honor de pronunciar esta declaración a nombre de los 14 Estados miembros que integran la Comunidad del Caribe, CARICOM. Señor presidente, todos los años los miembros de las Naciones Unidas expresamos nuestro apoyo a la resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. En esta resolución pedimos que se retiren las medidas ilícitas que todavía siguen sin tener justificación legítima alguna. La imposición antinatural de estas medidas extraterritoriales no solo socava los principios del multilateralismo, sino que también vulnera el derecho internacional. El Grupo Africano reitera su posición en el sentido de que las sanciones ilícitas y especialmente la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton son los principales obstáculos que se interponen en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Cuba. También nos preocupa sobremanera la injusta inclusión de Cuba por los Estados Unidos en la lista de países que presuntamente abanderan el terrorismo, algo que ha exacerbado aún más las restricciones financieras impuestas a Cuba dimanantes de este bloqueo. Por ende, pedimos que se retire a Cuba de esta lista. África sistemáticamente ha expresado su preocupación por el dilema de Cuba, debido a la importancia que otorgamos a la consecución de la Agenda 2030 como miembro responsable de la comunidad internacional. Cuba, en ese sentido, ha aportado numerosas contribuciones a lo largo de las décadas a África y a muchos otros pueblos y estados del mundo entero. Lamenta nuestro grupo que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba durante más de 60 años siga plenamente vigente y se siga aplicando. Lamentamos la política establecida por el gobierno anterior de los Estados Unidos con el objeto de fortalecer el bloqueo impuesto a Cuba, políticas que se han mantenido durante el gobierno actual. Esto entorpece el proceso de normalizar las relaciones entre ambos países. Estamos profundamente preocupados ante la ampliación del carácter extraterritorial del embargo impuesto a Cuba, en particular por conducto de la plena aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton. La aplicación de este título constituye una evidente transgresión a la libertad de comercio entre naciones por sus fines de intimidación al sancionar cualquier transacción entre un país tercero y Cuba. Del mismo modo, exhortamos a que se retire de inmediato a Cuba de la lista elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de países que presuntamente patrocinan el terrorismo. La CELAC lamenta que el bloqueo sea todavía una realidad para el pueblo de Cuba. Para la CELAC, ello continúa siendo el principal obstáculo para que Cuba se desarrolle con normalidad. En el informe presentado por el secretario general A/79/80 se confirman los costos que la política acarrea para el país, pues causa daños cuantiosos al bienestar del pueblo cubano y es contraria a los deseos de la paz de los pueblos latinoamericanos y caribeños plasmados en la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba es contrario a la letra, al espíritu, a los propósitos y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. El caos que los Estados Unidos ha generado en Cuba. Nuestra postura de principios no ha cambiado. Con la gran mayoría de la comunidad internacional seguimos defendiendo firmemente el levante inmediato del embargo ilegal que ha impuesto Estados Unidos contra Cuba hace más de 62 años. Es completamente inútil el bloqueo económico, comercial y financiero que los Estados Unidos le ha impuesto a Cuba, pues constituye un vestigio de la Guerra Fría. Socava la cooperación entre Cuba y las entidades multilaterales, impidiendo su plena participación en la cooperación internacional y regional. Hago uso de la palabra para expresar que México condena de manera categórica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 6 décadas contra Cuba.
por ser contrario al derecho internacional y ajeno a los valores sobre los que se basa la convivencia pacífica entre los pueblos de las Américas y el Caribe. México considera que la restricción de exportaciones, la eliminación de determinados beneficios comerciales, el entorpecimiento de la entrega de asistencia humanitaria y los obstáculos para la obtención de créditos en instituciones financieras internacionales son todas medidas injustificables e injustas que deben ser suspendidas. De manera casi unánime, exigir el levantamiento completo, inmediato e incondicional del bloqueo económico, comercial y financiero que de manera criminal es aplicado desde hace más de 60 años contra la República de Cuba y que afecta en todos los ámbitos de la vida al pueblo cubano. La comunidad internacional reconoce la ilegalidad de este bloqueo, que viola de manera flagrante toda norma de derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Un bloqueo que concentra el sistema de medidas coercitivas unilaterales más injusto, severo y prolongado que haya sido aplicado contra país alguno en la historia moderna. Se trata de un castigo colectivo calculado contra más de 11 millones de hermanas y hermanos cubanos que han decidido no doblegarse ante los chantajes y la coerción del régimen estadounidense. Se trata de un crimen planificado como parte de una política de máxima presión que tiene su raíz en la mentalidad supremacista de la doctrina Monroe y que sigue aplicándose sobre todo el continente americano hoy. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba ha sido el sistema más prolongado de sanciones unilaterales que se le ha impuesto a cualquier nación. Este bloqueo no solo constituye una violación del derecho internacional, sino que contraviene los principios y fines fundamentales de la Carta. El bloqueo priva a los cubanos comunes y corrientes de acceder a servicios y bienes esenciales como alimentos, medicamentos y equipamiento. Ha tenido consecuencias devastadoras para la economía cubana al limitar el acceso de Cuba a los mercados internacionales, a capitales y a los equipos necesarios para su desarrollo, y ha trastocado así y entorpecido el crecimiento económico. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba ha sido el sistema más prolongado de sanciones unilaterales que se le ha impuesto a cualquier nación. Este bloqueo no solo constituye una violación del derecho internacional, sino que contraviene los principios y fines fundamentales de la Carta. El bloqueo priva a los cubanos comunes y corrientes de acceder a servicios y bienes esenciales como alimentos, medicamentos y equipamiento. Ha tenido consecuencias devastadoras para la economía cubana al limitar el acceso de Cuba a los mercados internacionales, a capitales y a los equipos necesarios para su desarrollo, y ha trastocado así y entorpecido el crecimiento económico. Lo que esto significa es que cada año, y esto ya desde 1992, la comunidad internacional sistemáticamente se ha posicionado en contra del bloqueo impuesto a Cuba. Esta oposición está arraigada en el entendimiento y en el reconocimiento de que estas medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales impuestas a Cuba por los Estados Unidos no solo son anacrónicas, sino que también constituyen graves violaciones del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, violaciones que amenazan la soberanía del pueblo de Cuba. Sudáfrica se sumó a 187 estados que votaron a favor de esta resolución, que se presenta todos los años contra el embargo estadounidense. Sudáfrica mantiene un apoyo indefectible y firme, junto con la mayoría de la comunidad internacional, al votar a favor de que se levante el bloqueo impuesto por los Estados Unidos.